El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Mateo 4:16. Buenos días, los saludo hoy, 25 de agosto, mes de compasión. Bienvenidos todos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Esta vez meditaremos en decisión y esperanza. Buenos días. Estamos ocupándonos los domingos en la mañana de un método de evangelismo, un método muy práctico para compartir la palabra de Dios. Ya hemos hablado en varias ocasiones de ese método, hemos hablado de 3 partes, hoy nos toca culminar. ¿Alguien recuerda el nombre de ese método? A, B, C, D, E, las 5 primeras letras del abecedario. A, B, C, D, E. Hemos hablado de A, que es ¿qué? ¿Corresponde a qué? Amor. Hemos hablado de B, que corresponde a qué? Barrera. ¿Y qué barrera es? La barrera del pecado. Y hace 8 días hablamos de la letra C, que corresponde a qué? Camino. Un camino al Padre, un camino que rompe, termina, quita ese pecado y nos da acceso nuevamente al Padre. Hoy nos corresponde la letra D y la letra E. Vamos a hacer 2 letras hoy, aprovechando que no tenemos energía, vamos a hacer las 2 letras. D y E. La D corresponde a decisión y la E corresponde a esperanza. Y antes de entrar en materia, les quiero comentar la razón de ser de esa, por lo menos la última E, la última letra, la E. Cuando nosotros les hablemos a las personas acerca del amor de Dios, también les vamos a hablar que tienen una barrera que es el pecado. Y les vamos a mostrar la solución, que es un camino que es el Señor Jesús. Ellos van a ser confrontados. ¿Con qué? Con el amor de Dios, pero también con el pecado. Y también se les está ofreciendo la solución, que es el Señor Jesús. Una persona allí en ese momento puede tomar la decisión de rechazar, decir, le agradezco mucho, pero yo ya tengo una religión, o no me interesa, o más adelante, o lo que sea. La persona no acepta al Señor ahí. Otra opción, y es la que esperamos, y es la que oramos y guerreamos para que suceda, es que la persona acepte al Señor, que la persona decida comprometer su vida al Señor, que reciba a Cristo. Eso es lo que esperamos, pero puede ser que sí, puede ser que no. Vimos en la palabra que muchas personas creen, otras simplemente rechazan. ¿Qué vamos a hacer con esas personas que rechazan? Les vamos a decir, sí, ahora no me voy a culpar cuando se vaya al lago de fuego. ¿Les vamos a decir así? No, para nada. Les vamos a dar una palabra de esperanza. Y es algo que hemos aprendido con varios predicadores. Yo recuerdo al pastor José Albert Cardona, las prédicas de él siempre nos dejaban con esperanza. Yo recuerdo que él empezaba a predicar y yo me sentía el más miserable de todos los de la reunión. Yo decía, Dios mío, pero soy un desecho yo. Pero no quedaba allí, la prédica no terminaba allí. Él no nos decía el diagnóstico y se iba, sino que nos mostraba la solución y nos dejaba llenos de esperanza. Cuando nosotros hablemos del Señor, tenemos que hablar la verdad. Y algunas cosas nos va a tocar hablar con crudeza. Vamos a tratar de ser amables, pero no, por ser amables no podemos mentir. No podemos decirle, como hacíamos hace 8 días, a la persona, siga así, que así está bien. Venga, usted no se consagra al Señor, pero usted es buena persona. El Señor, buena persona y todo, se va al lago de fuego si no recibe a Cristo.
Y nosotros lo que queremos es que la persona sea salva y que conozca la verdad. Ese es nuestro interés, por eso es importante que le hablemos la verdad. Y esas personas, algunos van a creer, otros no van a creer. Los que no crean, entonces les vamos a dar una palabra de esperanza. Por eso la E, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Hoy terminamos este método ABCDE, no lo que le vamos a decir a las personas, sino lo que hay, el fundamento que hay detrás de cada una de las letras, lo que nosotros debemos saber, porque de pronto nos preguntan. No es que les vamos a decir a las personas todo lo que hemos estado viendo acá los domingos. Si nos preguntan, sí, pero ese método implica el uso de unos 5 o 10 minutos más o menos. Vamos a orar que el Señor nos enseñe en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por todas las cosas. Gracias, Señor, por la libertad que nos das de estar aquí. Gracias, Señor, por las características que tenemos en esta reunión, en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú compensas, tú suples nuestra necesidad. Estamos dependiendo de tu gracia completamente en este momento, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Inicialmente ubiquémonos en Juan capítulo 1. Y en Juan capítulo 1, miremos los versos 12 y 13. Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ese versículo 12 es un versículo clave, y la estructura gramatical que tiene nos ayuda a entenderlo bien. Me refiero a ese arreglo que tiene. Dice el verso 12, mas a todos los que le recibieron, y luego usted ve un signo ortográfico ahí. ¿Cómo se llama ese signo? Una coma, ¿cierto? Y luego dice, a los que creen en su nombre, y luego nuevamente, coma, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios? Según lo que dice el verso 12, a los que creen en su nombre. Y si yo digo a los que recibieron, Dios les dio potestad de ser hechos hijos suyos, ¿es correcto? Sí. Y si yo digo a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos, es equivalente. El hecho que esté separado por comitas, esas dos frases, significa que son similares, que significan lo mismo. Es lo mismo creer en el nombre del Señor y es lo mismo recibir al Señor. Alguna persona de pronto dice, no, yo nunca lo he recibido, pero yo le pregunto, ¿pero usted cree en el nombre de Jesús? Ahora, ¿qué es creer en el nombre? No es creer en J-E-S, no, creer en el nombre significa creer en la persona, en todo lo que es el Señor. Si una persona me dice, no, yo nunca lo he recibido, pero yo le digo, pero usted cree en el nombre del Señor, es decir, usted cree en Jesús, usted cree en Jesús como el Hijo de Dios, pues que sí. ¿Y usted cree que Él murió por perdonar nuestros pecados? Pues que sí. ¿Y usted cree que Él resucitó de los muertos? Sí, yo creo. Esa persona, sin saberlo, ya había recibido al Señor. Entonces, si nos encontramos un caso así, lo que tenemos que hacer es concretar la persona para que quede una certeza, para que no le quede duda. Y un poquito más adelante vamos a hablar de cómo es que vamos a ayudar a que esas personas se concreten. Entonces dice ese verso 12 así, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creer es recibir. Diga, creer es recibir. Por ejemplo, cuando se está orando por sanidad
la persona que está, ¿qué se necesita para que haya una sanidad? Primero, que la persona esté enferma. Si la persona no está enferma, pues no tenemos esa ocasión. Sí, como ese pastor, no sé si lo recuerdan, que estaba en una reunión y dijo, hay algunas personas enfermas acá, y entonces varios levantaron la mano y se puso feliz. Yo, ay, siquiera, porque si no hubieran enfermos no se iba a manifestar el poder de Dios sanándolos. Así que se requiere que esté enfermo, pero también se requiere que la persona crea, porque el que cree recibe. Si cree, recibe. Diga, creer es recibir. Y diga, recibir es creer. Es cuando alguien dice, yo recibo a Cristo, es porque está creyendo en Cristo. O si alguien dice, yo creo en Cristo, es porque está recibiendo a Cristo. Cualquiera, son cosas iguales. Espiritualmente es exactamente lo mismo. Cuando una persona está creyendo, está recibiendo. De pronto la persona ni siquiera lo sabe, y de pronto lo hizo hace años y no se da cuenta. Entonces, ahora que nosotros lo sabemos o lo tenemos claro, le podemos ayudar a esa persona a tener esa claridad. El verso siguiente, el verso 13 de Juan 1 dice, los cuales, ¿quiénes son esos cuales? Los que creen, los que le recibieron al Señor Jesús. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este versículo vamos a verlo un poquito despacio. Son engendrados por voluntad de Dios. Es decir, literalmente son engendrados de Dios. Significa que la persona tiene la vida de Dios. Si soy engendrado de Dios es porque tengo la vida de Dios. Eso es un hecho impresionante. Cuando una persona cree en Jesús, cuando una persona recibe a Jesús, esa persona recibe la vida de Dios, porque es engendrada de Dios. Es engendrada de Dios y no es engendrada, como dice el verso 13, los cuales no son engendrados de, número 1, que se menciona ahí, sangre. Número 2, carne. Ni número 3, varón. No son engendrados de sangre, no son engendrados de voluntad de carne, no son engendrados de voluntad de varón. Esas tres cosas son parecidas, pero no son exactamente lo mismo. La primera, que dice no son engendrados de sangre, significa algo general, algo físico. Esa persona no es engendrada con una vida física, es lo que quiere decir ese primer término. Ni de voluntad de carne. Cuando el hombre peca, lo vimos reciente, cuando vimos el reino y el linaje creado el mes pasado, vimos que a la altura de Génesis capítulo 6 dice el Señor que el hombre llegó a ser carne, porque solamente pensaban en el mal, en el pecado. El Señor lo creó con un cuerpo perfecto, pero ese cuerpo contaminado con el pecado viene a ser carne. Y esa expresión que se utiliza acá, esa segunda que dice que no son engendrados de sangre, y la segunda ni de voluntad de carne, indica eso. No, esas personas que creen en el Señor son engendradas de Dios, no son engendradas de manera física y no son engendradas por obra de el hombre caído. Es lo que está diciendo allí. La tercera dice, ni de voluntad de varón. El varón es la creación de Dios, es el hombre en relación con Dios, no es el hombre caído necesariamente, sino el hombre que Dios creó. Ni siquiera es voluntad de una persona. Y esta tercera parte la tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros vamos a compartir la palabra, nosotros queremos que esa persona reciba a Cristo, ¿o no? ¿Sí o no? Pero depende de nuestra voluntad, depende de lo que nosotros queremos. No depende ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Por más que nosotros queremos que la persona sea salva, eso no depende de nosotros. ¿De quién depende? ¿De quién depende? De Dios. Son engendradas de Dios. Así que antes de ir a hablarle a la persona, oramos que el Señor nos ayude, que nos guíe, que nos dé la palabra, que prepare ese corazón para que reciba la verdad.
le pedimos al Señor que tenga misericordia para que salve a esa persona, porque solamente es por voluntad de Dios, ¿de acuerdo? Así que esta es la decisión que la persona debe tomar. La persona se enfrenta, la confrontamos con el amor de Dios y la confrontamos con el pecado. Le damos la solución que es Cristo, pero la persona tiene que decidir. Si la persona cree, recibe. ¿De acuerdo? Hasta allí es muy general, muy global y básicamente lo que le vamos a decir a la persona, pero vamos a ahondar en el asunto. Acompáñame por favor a Colosenses capítulo 2. Como hoy no tenemos la posibilidad de tener las citas en la pantalla, y usted no la va a ver oportunamente para irla buscando, no se preocupe si tarda o si no la encuentra, pero yo debo ir avanzando. Colosenses capítulo 2, el verso 6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Entonces mire que leímos en Juan 1:12 algo acerca de recibir al Señor. ¿Cómo se recibe al Señor? Según Juan 1:12, creyendo. Y acá dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él. Así como recibió al Señor. ¿Cómo recibió al Señor? Creyendo. Ahora voy a andar en Él. ¿Cómo voy a andar en Él? Creyendo. Y eso se lo podemos decir a la persona, porque la persona dice: no, a mí no, es que yo soy muy desordenado, yo tengo muchos hábitos, muchos malos hábitos, muchos pecados, yo estoy acostumbrado a un poco de cosas mundanas y yo no me quiero comprometer, porque yo para qué voy a decirle que recibo a Cristo si de aquí a mañana voy a andar en los mismos pecados. Y una persona muy seria, muy noble, muy sincera diciéndonos eso. ¿Qué le podemos decir a la persona? Es que hoy recibes a Cristo es creyendo, y mañana vas a depender de Cristo. ¿Cómo? Igual, de la misma manera, creyendo. Así como recibió al Señor Jesús, así mismo tiene que andar en Él. Es de la misma manera, no es de otra manera. No es que hoy usted lo recibe porque cree, es por fe, no tiene que hacer nada, solamente creer. Mañana sí tiene que hacer. No, mañana tampoco. Mañana también va a ser ¿cómo? Creyendo, también va a ser por fe, también va a ser dependiendo de Dios. Así como recibimos al Señor, así mismo de ahí en adelante tenemos que andar ¿cómo? Creyendo en Él, solamente creyendo. Es un asunto de creer, un asunto de fe. Acompáñame por favor a Romanos capítulo 1. En Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, dice, Romanos 1, versos 16 y 17, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esa es la clave, creer. Al judío primeramente y también al griego. Esa estructura que menciona el apóstol Pablo aquí es tal cual. Primero la salvación llegó a un grupo de judíos y luego llegó a los no judíos. Es la salvación a todo el que cree, no importa la nacionalidad, no importa la cultura, no importa la edad, solamente el requisito ¿cuál es? Creer. Y dice el verso 17: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ese versículo no se puede leer a la carrera y seguir con lo demás, que lo demás es interesante, pero hay que atender mucho ese verso 17. Dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela de dos maneras, por fe y para fe. Ese por fe es el momento cuando yo recibo a Cristo, es el momento cuando la persona cree en el Señor. Es un solo momento, es algo puntual. El para fe es el día a día. El para fe es lo que necesita el día siguiente y el día siguiente y el día siguiente. Así como recibe al Señor por fe, así cada día va a andar en Él. ¿Cómo? Por fe. Por eso es por fe y para fe. Y redondea el apóstol Pablo la idea diciendo
ahí en la segunda parte del verso 17 de Romanos 1, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces la persona en su estado natural es injusta. Cuando recibe a Cristo, ya es una persona justa. Ahora ese justo, ¿cómo va a vivir? Ahora se arréglensela, usted tiene que portarse bien en sus propias fuerzas. No, el justo, ¿qué dice? Por la fe va a vivir. Entonces, ¿cómo hago para no caer en esa tentación? Yo voy a creer en Dios y voy a depender de Dios. ¿Cómo cómo tengo la capacidad de hacer la voluntad de Dios? Voy a depender de Dios. Es por fe y es para fe. Así como lo recibí, así mismo voy a andar en él. Ahora vamos aquí mismo a Romanos, pero al capítulo 10. Romanos capítulo 10, versos 6 al 15. Es una escritura impresionante, es muy conocida. Vamos a revisarla nuevamente. Romanos 10, los versos 6 al 15, dice: pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Voy a hacer una pausita allí. Imagínate que para poder ser salvos tuviéramos que nosotros hacer el esfuerzo de ir al cielo, o hacer el esfuerzo nosotros de descender. No, dice que ni lo uno ni lo otro. No es descender al abismo, no es subir al cielo, sino como si él, dice el verso 8, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que son dos cosas que toca hacer. Una es confesar con la boca y otra es creer en el corazón. ¿Cuál va primero? Aquí escrito está confesar primero, pero ¿usted primero confesó y después creyó? Cuando la persona cree, ya está lista para confesar. Y es allí donde esa letra que nos corresponde hoy. ¿Cuál es la letra hoy? Mírenlo en la pantalla imaginaria. ¿Cuál es la letra de hoy? La letra D y la letra E. Pero estamos en la letra D. Ahí donde la persona tiene que tomar una decisión. Posiblemente la persona ya creyó en su corazón, de pronto hace años. Ahora ¿qué le falta? Confesarlo, decirlo. Tiene que confesar con su boca lo que ya sucedió en su corazón. La otra vez, el año pasado, cuando hablamos de cosechar, dimos unos ejemplos. Yo les puse el ejemplo de mi hermano Ariel y de Albita, ¿recuerdan? Que nosotros luchábamos por la salvación de Ariel y orábamos y guerreábamos y nada que se salvaba, nada que reciba a Cristo, y lo teníamos allí a punto y se nos escabullía, hasta que llegó un día, recuerdo que fue un martes, llegó un martes con cara de asustado y nos decía: recibe a Cristo. Digo, ¿cómo es que recibió a Cristo? ¿Cómo dices? Recibió a Cristo. ¿Qué sucedió? Una persona que de pronto no había trabajado tanto, no había luchado tanto, así como dice en Juan capítulo 4, entró en nuestras labores. Y lo que hizo fue, ya se había sembrado, ya se había regado, ya se había cuidado, ya se habían espantado los bichos. Ahora lo único que faltaba era cosechar. Y llegó allí y cosechó, ya estaba listico. Igual pasó con Alba Lucía. En la universidad, un compañero y yo le hablábamos de Cristo, le hablábamos del Señor. Yo recuerdo una vez, creo que fue un sábado, y le hicimos pandilla.
le teníamos en la mitad, mi amigo Diego estaba al otro lado y yo estaba aquí. Cuando uno le hablaba, el otro oraba y nos turnábamos así y le mirábamos la carita, tenía esos ojos ya encharcados. Dios, no, está quebrantada, ya va a recibir al Señor. Y ese día ya estaba. ¿Y sabes qué hizo? Hizo esto. Se fue corriendo literalmente. Se nos voló. Nos dejó viendo un chispero. Ya iba a recibir al Señor. Y una vez que salimos de almorzar, nuevamente íbamos los tres y pasamos por uno de los parquecitos que hay en bajos de cafetería. Yo no sé si mencioné la universidad, mejor no. Iba a decir Universidad del Valle, pero pues para no dar pistas de eso, mejor no digo nombres. A ese lugar le dicen el aeropuerto porque muchos hacen algunos viajes allí en ese sitio. Allí estaba predicando, ahí fueron a predicar, y eso fue hermoso. Llegó un peruano que habíamos escuchado antes, el pastor Alex Chiam, llegó a predicar allí. Vino desde Perú a predicar allí. Y ese día habló la palabra. Yo recuerdo que la prédica fue en Génesis 2 y algunas cosas de Génesis 3. Y yo decía, uy, no, pero eso tan árido, como hubiera escogido algo de Juan, ¿cierto? El que sabe, ¿cierto? Pero qué prédica tan espectacular que dio ese hombre allí. Y los confrontó a todos los que están ahí con lo que estaban haciendo. ¿Qué? Pecado. Los confrontó y los confrontó en amor. Les habló del amor de Dios, les habló de la salvación y que tenían que tomar una decisión, que es lo que estamos hoy, la letra D. Y que los que iban a decidirse por Cristo tenían que pasar ahí al frente. Y yo decía, no, pues, Albita bien penosa que es, bien escurridiza que es, la hemos cogido en la oficina entre los dos y no ha querido. Ahora se quiere que reciba a Cristo allá al frente de todo ese poco de gente. No. Y cuando hizo el llamado pasaron 12 personas y ella fue la número 12. ¿Cuándo pasó? Diego y yo nos quedamos pero felices. Se llama Diego Fernando, mi amigo. Quedamos nosotros felices, pues, y fue y recibió al Señor. ¿Qué pasó con Alechian? Yo creo que no conocía a Alba, yo creo que nunca oró por ella, nunca sembró nada, pero hizo una parte muy importante. ¿Cuál? Cosechar. Él fue y recogió el fruto para vida eterna. Muchas personas van a estar así, muchas personas ya están listicas, y lo que nosotros tenemos que ir es a confrontarlos con el amor de Dios, con el pecado, con la solución, para que ellos digan, sí, ya me decido, creo, y ya hemos nosotros cosechado. De pronto algunos van a decir, no, pero ya quedó ¿qué? Sembrada la palabra. Yo no me interesa, pero ya quedó sembrada la palabra. ¿Cuántas veces mi hermano dijo no me interesa? ¿Cuántas veces Albita dijo no me interesa? Pero quedó sembrada la palabra y alguien viene y cosecha ese fruto para vida eterna. Así que mire que dice el verso 8, más que dice cerca de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón. Es necesario confesar, pero es necesario también creer. Dice el verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Verso 10, porque con el corazón se cree para justicia. Mire que ahí ya empieza a decirlo de manera organizada, cronológica, como sucede el milagro, como sucede ese ejercicio. Dice el verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hace muchos años, ya ni recuerdo cuándo, hablamos de esto, y es una manera muy práctica. Esto es una manera práctica. A veces pensamos que los planes de Dios son tan llenos de misterios que no los podemos entender. No, son muy prácticos. Cuando una persona recibe la palabra, ¿usted cómo hace para saber si esa persona creyó o no creyó? Usted la mira ahí. Si llora es porque creyó, ¿no? Si se enoja es porque creyó. Si se enoja es porque no creyó. Uno, ¿cómo hace para saber? Es una cosa invisible, una cosa muy espiritual, pero sucede en su corazón y es verdad que sucede, pero nosotros nos quedamos sin testimonio.
nosotros nos quedamos sin evidencia, no podemos saber. Nosotros como iglesia tenemos esa limitación. Ahora Dios nos puede revelar, pero nosotros decimos, no, el Señor nos va a revelar. Y el Señor, cuando nosotros nos ponemos todos misteriosos, yo creo que hace como el muñequito de WhatsApp, porque Él no quiere que nos llenemos de misterio. Él es más simple todo. Él dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando la persona hace su confesión de que ha recibido a Cristo, entonces eso es lo que nosotros esperamos. Ahora nosotros como iglesia ya tenemos un testimonio. Ahora les pregunto, ¿todas las personas que confiesan con su boca que han recibido al Señor, realmente han creído en su corazón antes? Puede que sí, pero no hay 100% de certeza. Ahora, ¿qué nos corresponde? Hacerle un seguimiento, ¿cierto? Poner unas cámaras de vigilancia, a ver cómo se comporta esa persona, y hacerle un seguimiento por lo menos unos 6 años. Y después decir, esta persona es una falsa y la arrancamos de aquí. No, nosotros no nos corresponde eso. Al fin de cuentas, el Señor es el que toma ese ejercicio, lo hace el Señor con sus ángeles. El que es un falso creyente, el Señor se encarga de eso. A nosotros lo que nos corresponde es compartir la palabra, nos corresponde vivir, tener una vida de iglesia para que las personas entiendan qué es eso de una manera práctica. Bien, sigamos leyendo, versículo 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y no resisto a hacer una pausa en ese verso 12. No pensemos que confesar o invocar el nombre del Señor solamente es para el momento de salvación. Invocar el nombre del Señor es para ese momento y para de ahí en adelante. Si usted un lunes invoca el nombre del Señor, ¿qué va a suceder según ese verso 12? Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Si usted invoca el nombre del Señor un lunes, va a tener todas las riquezas de Cristo en su vida. Y si lo hace un martes, el martes. Día tras día invoquemos el nombre del Señor para tener las riquezas de Cristo. Amén. Así como hemos recibido al Señor, así debemos andar en Él. No solamente nos quedemos en Él por fe, también vamos al para fe, para el día a día. El primer día invoqué el nombre del Señor, fui salvo. Bueno, otro día ya soy salvo, ya tengo la vida eterna, pero me voy a enfermar, voy a tener tristeza, voy a tener que tomar una decisión y no sé cómo. ¿Qué hago? Invoco el nombre del Señor. Invoco el nombre del Señor para seguir día a día dependiendo de Él. Vamos, verso 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. 14, dice el verso 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Sí es? Primero tienen que creer y después sí tienen que, porque si no, esa invocación no tiene ningún sentido. No es una cosa mágica. Diga, recibo a Cristo, oh, gloria a Dios, ya es un discípulo, ¿por qué no va a predicar ya? No es, primero tiene que creer, luego tiene que confesar. Verso 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahí entramos nosotros. ¿Cómo van a creer si no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? Ahí estamos nosotros. Diga, yo no estoy pintado. Dile, Señor, yo no estoy pintado. Aquí está la iglesia para eso. Aquí está la iglesia. Aquí no estamos para reunirnos cada 8 días y eso. Aquí nos alimentamos, pero tenemos una tarea que hacer. Porque ¿cómo van a creer si no han oído?
¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? Estos somos nosotros. Verso 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, de los que anuncian buenas nuevas. De tal manera que ahí es donde entramos nosotros, a predicar, para que esas personas puedan oír. Y como oyen, van a poder creer. Y como creen en su corazón, van a poder confesar. Y si confiesan que Jesús es el Señor, entonces van a ser salvos. Es allí donde los tenemos que llevar a que tomen una decisión. Es en ese sentido la D de decisión. Muy bien. Miremos por favor ahorita en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versos 8 al 10. Efesios capítulo 2, versos 8 al 10. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El verso 8 es muy claro. Dice que somos salvos es por gracia, por medio de la fe. ¿Y de dónde va a salir esa fe? Según ese verso 8. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No es que esas personas tienen fe, allá voy a ir. Tenemos que hablarles a quiénes, a todos. Y Dios es el que decide a quién les va a dar un regalo que se llama fe. Porque necesitan fe, ¿para qué? Para recibir, para creer. El que cree recibe. Ni siquiera esa fe nace de la persona, sino que es, ¿qué dice acá? Don de Dios. Es un regalo de Dios. Por eso todo depende absolutamente de Él. Como depende de Él, entonces, bueno, allá Él, no hagamos nada. No, acabamos de leer. ¿Cómo van a creer si no oyen? Tienen que oír. Tenemos que predicar. Tenemos que predicar y el Señor hace el resto. Sigue también el verso 9 de Efesios 2, dice: no por obras para que nadie se gloríe. No debemos exigirle obras al Señor, a la persona. Bueno, usted va a creer en el Señor. A ver, saque una libreta de anote. Primero, creer, básico, ¿cierto? Segundo, usted tiene que cambiar su vida. Usted toma, coloque ahí no tomar. ¿Usted qué más? Usted no fornicar. Le damos una serie de listas de las cosas que debe hacer y no hacer. Toda esa lista, ¿sabe qué son? Obras. Tiene que ir a la iglesia y tiene que traerlo de la canasta y tiene que traer las ofrendas y tiene que... Esas son las obras necesarias para ser salvo. ¿No? ¿Qué dice aquí? Verso 9. ¿Qué dice el verso 9? No por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Eso, por ejemplo, lo que el Señor ha hecho con esta edificación. Nosotros podemos decir: no es que nosotros somos personas valientes, vea lo que hemos hecho. ¿Nos podemos gloriar nosotros? No, si el Señor nos convenció que éramos inútiles. Suena feo, ¿cierto? Pero gloria a Dios, que en nuestra inutilidad Él dijo: tomen esto. Y así como oró Milady, con la cena va a pasar exactamente lo mismo. Con todas las cosas que se hagan en Él, van a suceder igual. Entonces no es por obras para que nadie diga: es que mi buen comportamiento me hizo acreedor a la salvación. Nadie. No es por obras. No es por obras, es por gracia. No tiene nada que ver con obras. Así que cuando vamos a hablarles a las personas, no les podemos exigir, no les podemos demandar, no les podemos añadir ni una sola obra.
La persona de pronto está con un cigarrillo ahí y está fume y fume y está quebrantado porque está recibiendo la palabra, pero está fumando. Y usted qué le va a decir, pero si es verdad, bote el cigarrillo. ¿Sí? Hágale eso a una persona a ver si el Señor no lo coge a usted y le dice un poco de cigarrillos que usted tiene que botar, que tenemos que botar. No, eso no es obras. Aquí dice que no es por obras. ¿Podemos creer eso? Amén. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y eso es un don de Dios. Ahora, ¿dónde entran las obras? El verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Primero somos creados en Cristo Jesús. Es decir, somos recreados, porque ya habíamos sido creados y estamos muertos en pecados y delitos. Él nos da vida eterna. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Es un don que Él nos dio para poder creer y tener la salvación. Ya creímos en nuestro corazón para justicia. Ya confesamos. Ya somos hechura de Cristo. Ahora ya estamos listos para buenas obras. Algún día de pronto hablamos más despacio del asunto de las buenas obras, pero hoy en resumen les digo, las buenas obras no son las cosas buenas que usted haga, sino ni siquiera son las cosas que usted haga buenas o malas, sino que es todo lo que de ahí en adelante Dios puede hacer en usted. Usted ahora es un templo, un vaso lleno de Dios, y Dios en usted empieza a hablar cosas que usted antes no hablaba. Usted hace cosas que antes no hacía, pero realmente no es usted, es la gracia de Dios en usted, es decir, es la vida resucitada de Cristo en usted la que está haciendo esas cosas. Esas son las buenas obras y Dios las preparó de antemano para que andemos en ellas. Bueno, muy bien. Vamos por favor a 1 Timoteo capítulo 2. Es un versículo que hemos visto reciente. 1 Timoteo capítulo 2, verso 4. Dice 1 Timoteo 2, 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Y qué más dice? Y vengan al conocimiento de la verdad. Allí eso lo tenemos que tener claro nosotros. A ver, recuerden que estamos haciendo un ejercicio con las personas, les estamos hablando del Señor, vamos con el método A, B, C, D, E. A es porque le hemos hablado primero de ¿qué? Del amor de Dios. B porque le hemos hablado que hay una barrera que no les deja disfrutar a plenitud de ese amor, que es el pecado. C porque hay un camino que atraviesa esa barrera, que es Cristo, ¿cierto? Y D porque ellos tienen que recibir a Cristo, tienen que tomar esa decisión. Hasta ahí estamos. Y cuando ellos dicen sí, recibo a Cristo y hacen, lo creen en su corazón, confiesan, bueno, estamos felices con ellos. Ya decimos, nosotros podemos decir, ya terminé mi trabajo con esa persona. No. Lo que podemos decir es, ya empecé mi trabajo con esa persona. Ya empecé mi trabajo con esa persona. Porque el Señor no nos dijo, vayan y prediquen. No. Él no solamente quiere que la gente sea salva. ¿Qué dice allí? Que sean salvos y ¿qué más? Y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, ya hicimos lo primero, son salvos, y eso ya es buenísimo. Pero no terminamos, sino que empezamos. Esa persona literalmente tiene por delante una carrera, no la tiene atrás, que ya llegué, ya empezó, ya se inscribió en la carrera. Ya llegué a la meta. ¿Cuál meta? Ya llegó al punto de partida. Ahora es que tiene que correr. Y nosotros debemos ayudarle a esas personas en esa carrera. ¿Cómo? Procurando enseñarles la verdad. Esas personas tienen que ser discipuladas. Les tenemos que enseñar la palabra. Les tenemos que enseñar
no solamente con nuestras palabras, sino con nuestro ejemplo. Ellos tienen que tener comunión, tienen que aprender a tener vida de iglesia. Ese es el discipulado. Ahí llegan al conocimiento de la verdad. Entonces sí, fueron salvos, qué bueno, pero ahora la segunda parte, que vengan al conocimiento de la verdad. Miremos por favor en Mateo capítulo 28, versos 18 al 20. Mateo capítulo 28, versos 18 al 20 dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es claro lo que el Señor dice allí. Según el verso 18, y esas palabras son justo cuando el Señor resucita. Cuando el Señor resucita, nos cuenta Juan en su evangelio que se aparece a los discípulos y se imparte como vida en ellos, porque el punto de vista de Juan es la vida. El evangelio de Juan nos habla de la vida. Por eso, cuando el Señor resucita, Juan nos cuenta que se impartió como el Espíritu vivificante. Pero Mateo tiene otro tema, tiene otro punto de vista. Lo que trata Mateo no es la vida estrictamente, sino que trata ¿qué? El reino. Entonces por eso nos habla de poder, de potestad y de hacer discípulos. ¿Qué es eso de hacer discípulos a todas las naciones? Pues que todas las personas que son impíos, que son inconversos, que son paganos, que están sin Cristo, se conviertan en ciudadanos del reino. Eso es hacer discípulos. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Tenemos que ir y hacer discípulos. No solamente ir y predicar. Es más que eso. Ya les predicamos y ya son salvos. Ahora, ¿qué sigue? Ahora sigue un proceso con ellos para que aprendan la verdad. Un proceso de discipulado. ¿Cómo los vamos a hacer discípulos? Primero tenemos que saber que tenemos la autoridad de parte del Señor. Por eso en el verso 18 dice: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego dice: por tanto. Es decir, por esa autoridad que Cristo tiene en el cielo y en la tierra, es que somos enviados. Eso implica que Él nos da la autoridad, que lo vimos también reciente. Él nos da la autoridad para hacer ese trabajo. No vamos en nuestras propias fuerzas, sino que Él nos da la autoridad. El equipamiento principal que necesitamos para hacer esa tarea es la autoridad que nos da el Señor, y Él da esa autoridad para ir a ser discípulos a todas las naciones. Verso 19. Según el verso 19 y el verso 20, hay dos cosas claves, dos cosas fundamentales para que esas personas se conviertan en discípulos. El verso 19 nos muestra una y el verso 20 nos muestra otra. ¿Cuál es la del verso 19? Dice: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es una cosa. Y la otra está en el verso 20. ¿Cuál es? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Note que no es solamente enseñar la verdad, no es solamente enseñar la palabra, sino enseñar a que guarden la verdad. Enseñarles a que obedezcan la palabra. Hay que enseñar la palabra y hay que enseñarles a obedecer la palabra. ¿Y sabe cuál es lo mejor para que le podamos enseñar a una persona a obedecer la palabra? Con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio. Porque le podemos decir, les podemos estar enseñando de Juan 15, 16, que nos amemos los unos a los otros, y después decir: no, pero ¿cómo me haces agua toda fría? No, es que eso me hace daño en la garganta. Y estoy diciendo que nos amemos unos a otros. Entonces lo que estoy enseñando con un dicho, lo estoy dañando con un hecho.
¿Qué tengo que decir? Agua está calientísima. Sí, con el ejemplo es que tengo que enseñar. ¿Cómo enseño a que una persona obedezca? Con el ejemplo, básicamente, fundamentalmente. Y además la palabra nos da herramientas como, por ejemplo, básico, la dependencia del Señor, lo que vimos al principio. No, tranquilo, así como recibió el Señor, ahora tiene que andar en Él, es por fe, es creyendo, es dependiendo de Él. Entonces uno se va ubicando, enseñándoles a guardar las cosas. Eso dice el versículo 20. El verso 19 habla del bautismo. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No, note que no dice en los nombres, sino en el nombre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres nombres, sino que hay un nombre para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué significa el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Significa Dios triuno. Es una Trinidad. ¿Qué es eso de bautizar? Bautizar es sumergir. Entonces las personas necesitan ser sumergidas. ¿En quién? En el Dios triuno. Sumergidas en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Literalmente tienen que ser sumergidas. Tienen que aprender a estar allí y permanecer allí. La clave del éxito en la vida cristiana es estar en Cristo. Y el Señor Jesús hizo todo lo que se necesitaba para que nosotros pudiéramos estar en Él. Y como Él está en el Padre, entonces nosotros resultamos estando en el Padre. Y allí es donde debemos nosotros permanecer. Aprendimos que para tener la vida, esa realidad, experimentar esa realidad, tenemos la iglesia. Esa es la vida de iglesia, esa es la casa del Padre. Aquí en la casa del Padre tenemos abundancia de pan, abundancia de todo lo que necesitamos. Lejos de la casa del Padre es un desastre. Amén. Entonces no hay algo como místico, dice, ahí está el Padre. Voy a entrar. Siento que entré en la gloria. Siento. Pues si siente, rico, pero si no siente, puede ser hasta mejor. No es algo tan místico, es tener una vida de iglesia. Y para detalles sobre la vida de iglesia, ahorita pues por el tiempo no lo vamos a mirar, pero puedes leer entre Romanos capítulo 12 y Romanos capítulo 16, ahí están los detalles de cómo es una vida de iglesia. O podemos leer también Hebreos 13, ahí están los detalles de una vida de iglesia. Ese es el deseo que el Señor tiene. Entonces cuando nosotros vamos a las personas, no solamente es que hicieron la decisión, listo, ya empezamos con esa persona. Ahora, ¿qué hay que hacer con esas personas? Hay que sumergirlas en el Padre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este bautismo tiene dos partes. Una parte que es invisible, igual que cuando se cree en el corazón, es invisible, y es que la persona fue sumergida en Dios. Pero hay una visible, así como es visible cuando la persona confiesa, y esa visible es cuando se sumerge en el agua. Algunos de ustedes de pronto no han sido bautizados en agua, debe ser bautizado en agua. ¿Y para qué el bautismo en agua? El bautismo en agua es el testimonio de lo que ya pasó invisible. ¿Por qué? Porque nuevamente igual, como iglesia, no podemos tener el testimonio de esa persona yo la veo tan sumergida en Dios. Yo veo, por ejemplo, en ese momento 4 personas tan sumergidas en Dios que están así de... ¿Sí es lo importante que es sumergirlos en agua también? Hay que sumergirlos en agua para que sea completo. Miren, hermanos, nosotros tenemos el bautismo, miren, son dos cosas fundamentales: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Y Él promete, dice el verso 20, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mire, la oración de Milea ahorita me gustó mucho respecto a la cena, porque cuando enfrentamos un desafío, es un desafío. Para mí es un desafío que
que tenga que conseguir los 50,000 pesos para cada bono, ¿cierto? Pero el Señor dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No vamos por otro lado, vamos por el mismo lado. ¿Para qué vamos a hacer la cena? ¿Para taparnos en plata? Es para terminar la edificación. Vamos por el mismo lado, no estamos haciendo otra cosa. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo me volteo a mirar y digo, el Señor está cumpliendo lo que dijo. Y Él lo cumplirá. Amén. Bueno, vamos a nuestra última parte. Volvamos por favor a Juan. Esta vez vamos a Juan capítulo 6. Y vamos a ver ahora la letra E. Ya les he dicho que esa E es de ¿qué? Esperanza. En Juan capítulo 6, el verso 37 dice, Juan 6, 37, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Vuelvo a leerlo. Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces digamos que le hablamos a la persona, pero la persona dijo, no, yo le agradezco que tome la molestia de venir acá y hablarme, y me suena bien, pero no estoy interesado ahorita. Entonces no le vamos a caer encima a la persona, pero me hiciste perder el tiempo. Mira, pagué el pasaje hasta acá, pues. Ni almorcé por venir. O sea, esa persona tiene que quedarse con una palabra de esperanza. Yo, bueno, estás en libertad y le puedes contar si es la verdad, no le vamos a decir mentiras para acomodar nada. A mí también me pasó. Ahí me hablaban y me hablaban hasta que llegó el momento que yo tomé la decisión. Y que porque antes me había negado y porque no había querido tomar la decisión, tuve una desventaja. No. Si uno va al Señor, el Señor de ninguna manera le echa fuera. Así que, listo, no es ahora. Le agradezco por haberme escuchado. Y llega el momento donde usted va a recibir al Señor y yo me voy a alegrar mucho. Ya usted sabe que el Señor le ama, ya le he explicado las cosas. Entonces, cuando usted tome esa decisión, el Señor lo va a aceptar. De ninguna manera le va a echar fuera. Y listo, de una manera amable, pero sincera. No le dice, no importa, no tome ninguna decisión que igual va a ser salvo. No podemos mentir. Tenemos que hablar la verdad. Si él se acerca luego al Señor, el Señor no le va a echar fuera. Miremos aquí mismo el verso 39. Verso 39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. De todo lo que me diere, ¿son palabras de quién? Del Señor Jesús. De todo lo que me diere, ¿quién? El Padre ha tomado un grupo de personas y se las ha dado. Escúcheme que esto es clave. Se las ha dado al Señor Jesús, se las ha dado a su Hijo como regalos. El Padre tomó un grupo de personas y se las dio al Hijo como regalos, se las dio. Algunos en este momento todavía no son salvos, pero son regalos del Señor. Esas son otras ovejas que van a venir al rebaño. Esas son personas que el Señor ya escogió para salvación, pero no son salvas todavía. ¿Qué hay que hacer? Ir a predicarles para que oigan, para que crean, para que confiesen. ¿De acuerdo? Esa está la tarea por delante. ¿Quién sabe quiénes van a ser salvos? ¿Nosotros sabemos? Vení, no, usted tiene una cara de que no, usted es puro lago. No, eso es puro lago de fuego. ¿Yo qué voy a perder mi tiempo? No, nosotros no sabemos nada. Nada sabemos. Lago de fuego éramos nosotros o no. Yo en particular, pero lejos. Pero el Señor sabe. El Señor sabe a quién. Verso 65, dice el verso 65 de aquí mismo de Juan 6. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. El Padre es el que toma la decisión. Y entonces yo, ¿para qué me desgasté tanto?
Usted sabe si eso no es, no, haga su tarea. Y si acepta a Cristo, es porque el Padre le concedió eso. Si no acepta a Cristo, es porque a la fija se va para el lago de fuego. No, todavía no va a aceptar, va a aceptar más adelante. Yo iba a pedir permiso a una pareja para contar esto con nombres propios, pero se me pasó y no lo hice. Entonces voy a contarlo solamente con los apellidos y los números de cédula. Una vez llegó un joven, estábamos en el local funcionando sobre la 34, llega un joven allá al segundo piso. Ese segundo piso lo volvió más peligroso para esos temas. Llega y me dice: Orlando, el Señor me mostró que me voy a casar con fulana. Dios mío, bendito. Y les digo, siempre me gusta decirlo así porque así mismo lo recuerdo. Cuando él me dijo eso, yo sentí que era eso de parte de Dios. Yo dije, yo me asombré, me maravillé, yo quedé como que impactado. Se va a casar con Dios bendito. Y hablamos y todo eso. Luego me dijo, pero tengo un temor, porque ella es muy bonita. Y hay varios que le están ahí encima y yo no soy capaz de eso, yo no soy así. Y me da como miedo que alguien se me adelante. Entonces le digo, me dijiste que Dios te ha mostrado que te vas a casar con ella. Yo, pues que sí. Y entonces, pero se va a casar por aquí, le puse una rayita así en la mesa. Aquí vean, aquí se va a casar. Puede pasar todo esto y todos esos pretendientes van a salir disparados, porque ¿quién es el que se va a casar? Estos, ¿no? Usted, tenga paz. Listo, eso quedó así. Luego fuimos a hacer una vuelta con la princesa y en el centro yo me quedé con él un momentico. Le dije, ¿cómo van esos planes? Me dijo, que vaya, no quiero casarme. Que va, no, yo no me caso. Y a mí me dio risa, no para burlarme, pero sí me dio risa porque yo ya tenía la convicción de que era verdad lo que él me había dicho, que Dios y si Dios dice algo, ¿quién lo puede detener? Nadie. Entonces, ahí me dio risa y no le dije más. ¿Y ustedes qué creen? ¿Se casaron o no se casaron? Claro, se casaron. Se casaron. Claro que sí. Bien. Ahora, vamos a ir a la calle. Vamos a ir a la calle y hay unas personas que el Señor ya los escogió para salvación. Y les vamos a hablar y van a rechazar. Van a decir, a mí no me importa, yo no quiero saber nada de eso. ¿Quiere decir que definitivamente se van a perder? No. O sea, si ya están escogidos, llega un momento donde viene alguien de Perú y se lo lleva. Viene alguien de la congregación que ni siquiera le conoce bien y recoge ese fruto. Muy bien. Miremos, por favor, ya para terminar. Juan capítulo 15, verso 16. Juan capítulo 15, verso 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Es interesante todo, pero quiero enfatizar solamente la primera parte. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. La persona no tiene que saber eso. Nosotros sí. Y vamos a tener la tranquilidad. Esa persona de pronto va a pensar que, bueno, aquí yo tenía a Buda acá y aquí tengo a Jesús. Yo elijo a Jesús y voy a estar feliz. Y hasta va a contar el testimonio. Pero realmente no es así. Esa persona no está eligiendo al Señor.
Entonces, ¿por qué se está decidiendo por el Señor? Porque el Señor ya la había elegido. ¿De acuerdo? Ese es el orden de las cosas. Asimismo lo vimos en Efesios capítulo 1, versos 3 al 5. Efesios 1, versos 3 al 5. Dice Efesios 1, versos 3 al 5: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió, ¿cuándo? No habíamos nacido, nuestros padres no habían nacido, los abuelos ni siquiera había tierra, y antes de la fundación del mundo Él ya nos había escogido. Verso 5: En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ya nos había, ¿qué? Predestinado para ser adoptados hijos suyos. Entonces nuevamente, pero Él eligió, Él ya predestinó, entonces no vamos a perder tiempo, hagamos otra cosa más productiva. No. Tenemos que ir. Es como que ellos están congelados. ¿Y qué vamos a decirle nosotros? Descongelados. Literal. Ellos están allí, ellos ni saben que ya fueron elegidos. Ellos piensan que no son elegidos. Yo tenía un cuñado mío. Él ya no está con nosotros, pero ese cuñado decía todo enojado porque los hermanos que eran pastores le hablaban del Señor. No, que vaya, el Señor no me tiene para salvación. Y cada vez que yo lo escuchaba, yo estaba más seguro que ya era salvo. Él era salvo y ni cuenta se daba. Lo único que le faltaba era ¿qué? Confesarlo por la boca. Entonces, el Señor ya tiene elegidas a las personas. El Señor ya sabe los que van a ser salvos. Nosotros no. A nosotros nos toca ir y predicar. Ir y hacer discípulos. Parte de eso es predicar, pero hay que bautizarlos, como dice la palabra, y enseñarles a obedecer la palabra. Amén. ¿Me acompañas de pie y oramos? Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu gran amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por permitir esta reunión. Gracias, Señor, porque fue una reunión especial, Señor. Gracias por tu presencia aquí en este lugar. Gracias porque nos habías marcado, nos habías elegido para salvación. Gracias, Señor, porque estamos disfrutando de ti, Señor. Oramos, Señor, que nos ayudes a permanecer en ti, a tener toda nuestra confianza en ti, Señor. Así como ese día que creímos, así cada día creer en ti y depender de ti. Ayúdenos, Señor, a tener esa vida normal, una vida de iglesia, para que las demás personas puedan darse cuenta que es algo especial, que es algo poderoso, que es algo que solamente tú puedes hacer. A ti te damos toda gloria, toda honra y honor por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.